Entonces, quienes han estado en alguna de las series o en alguna de los mensajes de Ezequiel, y me ayudas con los versículos, gracias. ¿Qué recuerdan de Ezequiel? Ezequiel, yo siempre comienzo hablando de Ezequiel. Ezequiel era un profeta, ¿y qué más? ¿Qué recuerdan? Ay, no me dejen morir. ¿Qué recuerdan de Ezequiel? Ezequiel, ¿no? ¿No se acuerdan de Ezequiel? Ezequiel estaba exiliado. ¿En dónde? Daniel. Babilonia, listo. En Babilonia. ¿Cuántos años tenía? ¿Cómo cuántos? ¿Qué dijeron? 90. ¿Quién da más? ¿Ah? 30 años. ¿Listo? Entonces Ezequiel era muy joven. ¿Listo? Entonces el rey Nabucodonosor invadió Judá, y la primera historia es lo que nosotros conocemos como Daniel. O sea, esa fue la primera extradición, las primeras personas que se llevaron, y fue a Daniel. Ya cuando volvió Nabucodonosor e invadió, fue esta segunda ocasión y fue con Ezequiel. Y Ezequiel fue llevado a Babilonia. ¿Listo? Entonces vamos otra vez en el contexto de quién es Ezequiel. Hoy vamos a hacer rápidamente un estudio de los capítulos del 25 al 32. No lo voy a hacer verso por verso porque son 8 capítulos, entonces lo vamos a ver por temáticas. ¿Listo? Entonces, esta temática es el castigo a las naciones alrededor de Judá. Entonces, el tema que hoy vamos a tratar es vivir, o el título de este mensaje es vivir como si Dios existiera. Ese es el título de este mensaje. Judá iba a ir a la cautividad. ¿Y cómo iba a ir a la cautividad? Es que Jerusalén estaba a punto de ser destruida. Su templo, todo iba a ser destruido. Todo iba a ser devastado. Entonces, en el capítulo 25 vemos un mensaje, y es que hay unas profecías que anuncian, se me perdió. Ay, se me perdió. El capítulo 25, contra Amón. Amón, y sigue en los títulos. Moab y Seir. Bien, entonces iban conmigo. Listo. En estos capítulos, o en estos versículos del capítulo 25, lo que resume es que Dios tiene el control de la historia. La obra de Dios no se limita a una sola persona, ni se limita a un solo pueblo, en este caso el pueblo de Israel. Sí, la salvación viene por medio del pueblo de Israel, y lo dijo Jesús en Juan capítulo 4, es verdad, pero Dios es soberano y Él no se limita solamente a su pueblo, sino que también en estos capítulos se ve que hay justicia de Dios en los pueblos extranjeros. Dios está en control de la vida del hombre. Quiero que tengan eso presente. Dios está en control. Dios no está ajeno a ninguna de nuestras situaciones. Dios no está lejos de nuestra situación, iglesia. Pero sí es cierto que hay reinos, hay un reino que está en oposición al reino de Dios. Y vamos a ver estos capítulos bajo la óptica de la guerra espiritual. ¿Listo? Pero hay un desequilibrio para los cristianos. Este tema de la guerra espiritual, el primero es que hay muchos cristianos que ignoran que hay vida espiritual, que todo es espiritual, absolutamente todo. En el oficio de hacer una torta, en el oficio de conducir, en el oficio de criar los hijos, en el oficio de ir al trabajo, en el oficio de ir a comprar algo en el supermercado, en ver televisión, todo es espiritual. Y esa es una realidad que no podemos ignorar. El otro desequilibrio de la guerra espiritual es atribuirle al diablo más poder del que tiene. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, pero nos pasa de que cuando empiezan la guerra espiritual, subimos el tono de voz y afuera.
pensamos que es que Satanás es sordo y tenemos que gritarle. Eso nos pasa. Entonces ahí hay un desequilibrio, porque le estamos dando más importancia a Satanás del que verdaderamente tiene. Entonces ahí ni para un lado ni para el otro, ¿listo? Ni ignorar que todo es espiritual, ni darle el poder que Satanás no debe tener, ¿listo? Entonces, ¿quién es el que tiene el control absoluto de todo? Dios, ¿listo? Aunque hay versículos que dice, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces a veces nosotros pensamos que si gritamos, le estamos ayudando a Dios para ganarle a Satanás. No, entonces no lleguemos a ninguno de esos dos extremos. Entonces, en el capítulo 25, como Yoli me ayudó, está Amón, Moab y Seir, ¿cierto? ¿Qué pasó con estas naciones? Pues estas naciones decidieron burlarse y menospreciar a Judá. Entonces, cuando empezamos a leer, nos damos cuenta que empezaron a burlarse. ¡Ah, esa es una nación como cualquier otra! Les va a pasar. Entonces, al burlarse de ellos, Dios va a atribuir juicio contra estas tres naciones. Iglesia, cuando leí esto, lo que yo me di cuenta es que a veces hablamos por hablar y nos burlamos del otro. Y recuerden que todos nosotros vamos a rendir cuentas de lo que vamos a decir. Somos responsablemente morales de cada palabra que sale de nuestra boca. Mateo 12:36. Pero yo les digo, dijo Jesús, pero yo les digo que en el día del juicio la gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras inútiles que dijo. Sí hay un juicio por cada palabra que decimos. ¿Listo? Entonces hubo un juicio y estos tres países que estaban alrededor de Judá, pues tuvieron sus consecuencias, solamente por hablar. Pensamos que hablamos de los demás, hablamos de la gente, hablamos y pues solamente lo disfrazamos como una opinión. Y vivimos como si Dios no existiera con nuestras palabras. Vamos entonces ahora del capítulo 26 al 28, ¿listo? Entonces, estos capítulos van a hablar de una ciudad que se llama Tiro. Ay, me encanta verlos, cómo pasan las hojas y me siento como profesora. Cómo pasan la hoja de la Biblia y yo me siento como profesora, bien mechitas, y que me pongan cuidado. Entonces, del capítulo 26 al 28 hay una ciudad que se llama Tiro. Pues esta ciudad era re rica, diría un bogotano, porque todo le suma la re rico, re pobre, entonces, re paila. Y esa es mi palabra. Y ustedes no se imaginan escuchar a una niña de 4 años decirle, uy, no, mamá, paila. Y yo, ay, no digas eso, que eso se escucha feo. Pero si tú lo dices. Entonces, un bogotano, entonces, re. ¿Sí o no, Juan? Re. Uy, qué frío. Entonces, era re rica Tiro. Tiro era muy rica. ¿Por qué? Porque esta ciudad era marítima. Tenía tecnología, barcos, o sea, quiero que se imaginen la cosa. Eran muy, muy ricos. Pero Dios también mandó juicio sobre esta ciudad, a pesar de su poder, de su fama y su dinero. Y nos vamos a enfocar aquí en el capítulo 28. Entonces, Bella me va a ayudar para que no escuchen solo mi voz. Y vamos a ver en este capítulo 28 2 personajes puntualmente. Y vamos a Ezequiel 28:2. Entonces, Bella me ayuda con Ezequiel 28:2. Hijo de hombre, dile al rey de Tiro que el Señor dice, te has llenado de arrogancia y has dicho que eres un dios, que has llegado a ocupar el trono de los dioses en alta mar. Pero no eres Dios, sino tan solo un ser humano, aunque te consideres tan inteligente como un dios. ¿Qué vemos aquí? Autoexaltación. Yo soy bueno porque yo he hecho, yo soy bueno porque hice, yo soy bueno porque tengo. Hay una autoexaltación de Tiro. Esa es una de
de nuestras actitudes demoníacas, ¿sí? Nos autoexaltamos. Y está la otra contraparte. Yo no me autoexalto, pero sí espero que los demás lo hagan conmigo. Entonces, aquí en este vemos un personaje humano. Entonces, Tiro lo manifiesta la Biblia en esta parte del capítulo 28, que es humano. Este es el primer personaje que vemos en este capítulo. Es un personaje humano. Gracias a Daniel que me imprimió la prédica porque no tenemos impresora. Ahí la cuña y los comerciales. Vamos a Ezequiel 28, del 4 al 5. Has ganado poder con tu sabiduría y entendimiento, y has guardado plata y oro entre tus tesoros. Con tu gran sabiduría has hecho negocios para aumentar tu riqueza y poder, pero tu poder te ha hecho arrogante. Jamás, iglesia, atribuimos lo que tenemos por nuestro propio esfuerzo, porque eso es robarle a Dios. Ay, ¿cómo así? Ay, no, yo no le robo a Dios. Sí, le robo su gloria, porque somos lo que somos por la gracia de nuestro Señor y tenemos lo que tenemos por su misericordia. Cuando nos atribuimos a nosotros mismos que por nuestro esfuerzo es que somos o tenemos, es que como yo sé tanto de videojuegos, entonces yo por eso es que tengo la habilidad de, ¿sí? Como yo he estudiado, yo soy la que tengo el conocimiento de. Como yo llevo tantos años en esta práctica, por eso yo sé más que. Ojo, iglesia, no nos podemos convertir como la ciudad de Tiro, atribuirnos un esfuerzo por nuestra inteligencia, por nuestra astucia, por nuestros recursos, porque eso es robarle la gloria a Dios. Pero el rey de Tiro no era un gobernante supremo. Ese no era el gobernante supremo. Esa ciudad no tenía un rey que era el más de más, sino que había alguien más alto que él y por encima de su autoridad. Entonces, ¿recuerdan que les dije que había dos personajes en este capítulo? El primero es el personaje humano. Y vamos a leer Ezequiel 28, 11 al 13. Vamos a ver este segundo personaje. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, canta un canto fúnebre sobre el rey de Tiro y dile que así dice el Señor Dios. Eres la misma imagen de la perfección, lleno de sabiduría y belleza. Estabas en Edén, en el jardín de Dios. Estabas adornado con piedras preciosas, rubí, crisólito, esmeralda, topacio, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Estaban colocadas en tus hermosos tambores y encajes de oro que fueron diseñados para ti el día que fuiste creado. ¿De quién está hablando en estos versículos? ¿De quién está hablando? De Adán. ¿Quién da más? El rey de Tiro. ¿Quién más? ¿Quién da más? Diga. De Ezequiel. ¿Quién da más? De Dios. ¿Quién da más? De lo malo. ¿De quién? Ve, que se abrió la brecha. Bien, Daniel. Están hablando de Satanás. No, May, pero ¿por qué si está hablando del jardín del Edén? Es lo primero, ¿cierto? Porque dice Edén. Entonces uno dice Edén, Adán, ¿cierto? Entonces lo relaciono de una. Eres una imagen de perfección lleno de sabiduría y belleza. La Biblia dice que Dios vistió a Satanás antes de su caída con zafiros, con diamantes, que era lo más hermoso en el cielo.
Y Satanás anatómicamente estaba diseñado para adorar a Dios. Esa era su función antes de su caída. ¿Por qué creen, se lo dejo así de pregunta suelta, por qué creen que la música y lo que se escucha hoy en día está como está? Si anatómicamente Satanás era quien lideraba la adoración para Dios. Y la música de hoy en día, déjenme decirle que no es muy bonita. No está muy agradable y las letras no es que ayuden mucho, ¿no? Entonces, ahí lo dejo como nota. Ezequiel 28, 14, 15. Fuiste elegido querubín protector, caminabas sobre carbones ardientes. Yo te puse como un Dios de dioses en el monte sagrado. Desde el día en que fuiste creado, fuiste puro en todos aspectos hasta que hiciste el mal. ¿Listo? Aquí esa historia es impresionante. Hay dos personajes, el humano, que es el rey de Tiro, pero el segundo personaje es Satanás. Y lo describen muy bien, describen todo, ¿sí? Bueno, describen ahí todo lo que Satanás hizo, hacía, tenía atributos, lo que tenía. Entonces, ¿cómo está esto? Este no es el rey de Tiro, pero es lo único que tengo porque no, me falta que me traigan a Ken, por favor, si no hubiese tenido a Ken aquí. Pero este es Tiro, la ciudad de Tiro, ¿cierto? Y este capítulo dice que había alguien superior a Tiro, un segundo personaje. Y este segundo personaje, no alcancé a hacerlo, pero era como el titiritero, ¿cómo es que? Marioneta, gracias, como la marioneta, que está por encima. Por eso yo les decía que vamos a ver este estudio bíblico como si fuera una guerra espiritual. Porque la marioneta son hilos invisibles que Satanás usa para manipular. Porque esto es lo que hace una marioneta, manipula. Esto es lo que hace Paz con sus muñecas, manipula, juega, lo mismo pasa. Entonces hay dos personajes, el rey de Tiro y Satanás. Todo es espiritual y hay un ambiente espiritual en el que ustedes y yo vivimos, que no podemos ignorar. Satanás sabía cuál era el gran regalo que recibió el hombre. Entonces me dio curiosidad porque decía que él estaba en el jardín del Edén. Y sabía Satanás cuál era el gran regalo que recibimos nosotros, los seres humanos. Un pedazo de barro que formó Dios y le dio su majestad y su gloria, y lo llamó hombre. Satanás tuvo una incapacidad espiritual. ¿Cuál fue? No se alegró por el hombre. Satanás tuvo envidia de que el hombre recibió la majestad y la gloria de Dios. Y allí fue que tuvo su caída. Porque Dios le dice, desde el día en que fuiste creado, fuiste puro en todos los aspectos, hasta que hiciste el mal. Y Satanás estaba en el jardín del Edén. Eso nos dice los versículos 11 y 13. Pero Satanás no se alegró por lo que el hombre recibió. Y nosotros también podemos tener ese sentimiento demoníaco. Y es que no me alegro por el otro. No, yo sí me alegro. Claro, tú te alegras si le pasan cosas buenas a tus hijos. Tú te alegras si le pasan cosas buenas a tus amigos queridos. Pero ¿será que nos alegramos si le pasa algo bueno al vecino, al conocido, al primo lejano, que a nuestros ojos no nos parece justo que reciba ese regalo de parte de Dios? Si no nos alegramos, tenemos este sentimiento demoníaco, que lo tuvo Satanás al estar en el jardín del Edén cuando Dios le dio su gloria al hombre.
Entonces, iglesia, ¿cómo podemos identificar si tú y yo estamos bajo esta influencia demoníaca? Eso suena terrorífico, May, no diga eso. Eso suena más lindo, pecado. No, es una influencia demoníaca. Satanás lo sintió y tenemos esa influencia demoníaca. ¿Cómo lo puedo saber? Cuando no soy capaz de alegrarme por las bendiciones de otros o cuestionamos a Dios. ¿Por qué a él sí y yo no? Porque él tiene un buen trabajo y yo no recibo ese buen trabajo. Porque yo me maté estudiando para ese examen y no recibí la misma nota que el vago. ¿Por qué? ¿Por qué si yo hago todo justo, yo hago todo bueno, yo hago las cosas correctas? ¿Y por qué a los malvados le pasan cosas buenas? Tengo el mismo sentimiento demoníaco de Satanás. Porque Satanás dijo, porque le dio a este pedazo de barro su gloria y no me dio más a mí. Por eso, iglesia, es una alerta, estas dos cosas, si estamos bajo la influencia demoníaca. Ezequiel 28, 18. Profanaste tu lugar sagrado por culpa de tus malos negocios. Por eso hice salir de ti un fuego que te consumió y así te hice polvo a la vista de todos. Es curioso que en la televisión siempre presentan a Satanás con llamas de fuego, con todo, ¿no? Yo creo que lo sacaron de ahí. Yo digo que la Biblia es el mejor libro donde usted encuentra todo. Acción, amor, toda la literatura que mi profesora me corregirá después, pero la Biblia tiene todo, ¿cómo se dice? Literario, todos los géneros literarios. Eso, gracias. ¿Qué pasó aquí? Pues cuando Dios dice, pues a este man lo puse en llamas y se volvió polvo, a la vista de todos. Entonces los reyes se dieron cuenta y se preguntaron a sí mismos, ¿ah? ¿De Satanás, de este, teníamos tanto miedo? Mechitas, ¿es usted o es Magdalena? Es Magdalena. De este teníamos tanto miedo, del que se volvió polvo y Dios lo consumió. De este hay que tener miedo. Les voy a contar una anécdota. Un día Daniel vivía en unos conjuntos en Bogotá muy antiguos, como pasillos muy largos. Yo juro que vi algo, una sombra, algo. O sea, yo dije, se movió. Yo dije, ahí hay algo. Yo, Daniel, ahí hay algo. Ah, sí. Ay, pero fue con una frescura que yo creo que me ayudó muchísimo. Ah, sí, ahí hay algo. Pero tranquila, Dios es más grande. Claro, yo pensaba que él se iba a poner, ¡fuera, Satanás! ¡Ah! No, él me dio esa frase corta, sí, camine. Y yo decía, no puede ser. O sea, yo pensaba que él iba a hacer algo que, pues, que iba a echar fuera, que iba a... No. Digo, sí, ahí hay algo. Pero Dios es más grande. Y siguió caminando y ya, y nos fuimos, y yo toda acelerada. Pero es verdad. Y lo mismo le pasó a los reyes de Tiro. De esto nos estábamos nosotros asustando. Iglesia, ¿de Satanás nos tenemos que asustar? ¿Tenemos que tener temor de él? No hay que ignorar que él tiene poder. No hay que ignorar que tiene sus recursos, que anda como león rugiente, dice la Biblia, que está organizado, que está decidido a hacer el mal, que Satanás no es superior a Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro. Él tiene su ejército muy organizado, él no duerme, él está allí, está esperando a que nosotros estemos para la zancada y caer. Claro, Satanás hace eso, pero no es superior a Dios. Satanás no es superior a Dios. Hay una realidad espiritual y hay un ejército. Hay un reino que ejerce oposición al reino de Dios y tiene influencia en todo, en la escena política, en la escena económica, en la escena social. Entonces uno dice, wow, ¿y entonces cuál es el complot? ¿La derecha o la izquierda? Porque acuérdense que estamos hablando de ciudades acá. ¿Quién tiene el complot? ¿Quién? ¿Las farmacéuticas? ¿Las multinacionales? ¿Quién quiere tener el poder? Pues no hay ningún complot, iglesia. Y la iglesia es y la Biblia es clara. El complot es
que no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Pero debemos entender que Dios tiene todo bajo control, que nosotros los cristianos debemos vivir como si Dios existiera. Todo es espiritual, todo es espiritual. No podemos ser unos en la casa, otros en el trabajo y otros en la calle. Sería hipocresía. Primera de Timoteo 2. Pablo dice que hagan oraciones y ruegos. Eso dice la Reina Valera. Primera de Timoteo 2 al 4. Que oren por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad. ¿Qué debemos hacer? Orar por todas las autoridades. ¿Listo? Para que tengan un ambiente de paz y tranquilidad, donde sea posible adorar y respetar a Dios. Eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, ya que Él quiere que todos seamos salvos y lleguemos a conocer la verdad. Entonces yo tengo que orar por Petro. Sí. ¿Y por Maduro? Yo tengo que orar por la profesora de mis hijos. Es la autoridad en el salón. Yo tengo que orar por en el 1 de enero aquí, yo, alcalde, alcaldesa, bueno, no sé. En este tiempo es alcalde y después él es alcaldesa, creo que es así. ¿Debo orar por ellos? Esto dice que sí. ¿Por qué? Porque tengo un ambiente de paz y tranquilidad, donde sea posible adorar y respetar a Dios. Y en esta nación agradecemos que podemos tener libertad de culto. Y aquí nadie viene a calva policía y nos saca y nos maltrata porque estamos adorando a Dios. Y por eso debemos orar por las autoridades. Ya los capítulos 29 al 32 es el castigo de Egipto, ¿sí? Y también le pasará lo mismo. Todo ese es el castigo de Egipto por su arrogancia, por su terquedad, por sus soberbias, por su orgullo, por atribuirse éxitos que no debía atribuirse. Y básicamente es lo mismo que le pasa a la ciudad de Tiro. Entonces, iglesia, debemos vivir como si Dios existiera en todo aspecto de nuestra vida, en cada aspecto. La sensibilidad de reconocer una influencia satánica que está ejerciendo poder en mi trabajo, en mi familia, en mi barrio, en la casa. Hay un poder espiritual. Satanás no se va a quedar quieto, siempre nos va a atacar, pero Dios es más grande y tiene el control de todo. Un cristiano puede ser atacado en sus pensamientos y puede tener pensamientos demoníacos, sí. ¿Y que afecta su vida y su vivir? Sí. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Cederle el control a Dios, humillarnos delante de Dios, porque es Él el que tiene el poder para derrotar a Satanás. No porque yo ore más, no porque yo grite más, no porque yo eche fuera cuantas veces sea necesario, sino porque Dios es el que tiene el poder para sacar a Satanás de mi vida y no venga a cortarme y a hacerme caer. Entonces, ¿qué vemos en estos 8 capítulos? Para resumir y cerrar el tema. Y es que el orgullo que le pasaba a estas ciudades por toda la riqueza que tenía, enaltece su corazón y me atribuyo a mí estos golpecitos. Es que mis hijos son tan bellos por todo mi esfuerzo que yo he hecho. Es que yo tengo porque yo he sido buena administradora o buen administrador, y esos golpecitos. Se levanta el orgullo en nosotros. Entonces, iglesia, ojo, porque no podemos cometer los mismos errores de las ciudades que estaban alrededor de Judá por ser orgullosas, por lo que tenían, sabían y poseían. Lo segundo, no hacernos gloria, no hacernos de nosotros mismos el objeto de gloria y alabanza.
Recuerden que toda gloria y alabanza se la atribuimos es a Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es gracias a Dios. Lo tercero, la incapacidad de gozarnos y alegrarnos por las bendiciones de otros. Y ese otro, el que nos cae gordo. Ese del salón que, uy, que es que de verdad, es que verlo me retuerce las tripas, dice mi abuela, o decía mi abuela. ¿Sí? Cuando somos incapaces de alegrarnos por las bendiciones de otros, ojo iglesia, porque hay una influencia satánica como le pasó a las ciudades alrededor de Judá. Lo cuarto, no estar satisfechos con la condición en la que vivimos. El soltero no estar feliz porque está soltero, el casado que no esté satisfecho por su esposo o su esposa, el matrimonio que no está satisfecho por los hijos que tiene o por los hijos que no tiene, la condición en la que estamos. Si no estamos satisfechos, podemos caer en lo mismo de Satanás. ¿Por qué? No, May, ¿pero por qué? Si Satanás hubiese estado satisfecho porque estaba vestido de querubines, porque era el ángel que organizaba toda la alabanza para Dios, y no estaba satisfecho por su condición y tuvo que envidiar al pedazo de barro. Entonces, estoy contento, estoy contenta con mi condición, con esta condición que estoy. Casada, divorciada, soltera, ama de casa, ¿estoy contenta con mi condición actual? Todo esto es común, iglesia, en una persona. Entonces, calcúlenlo o magnifiquémoslo en un país. Es exactamente igual. Detrás de todo sistema de valores está Satanás. Entonces, digamos que esta es Colombia. Detrás de todo sistema de valores hay una marioneta que Satanás ha colocado con ese sistema de valores. Ay, es que usted, no estoy diciendo nada contra los divorciados, tranquilos, pero ya es común que usted se divorcie. Ya es común que usted fornique. Ya es común y todo se vuelve normal. Ya todo es normal. Entonces hay una escala de valores donde en nuestro país se normaliza, pero hay una marioneta superior porque hay una vida espiritual. Satanás implanta una semilla en cada persona y esos hilos invisibles empieza con 1, 2, 3, 4, una región, una nación y empieza con el mundo entero, solo implantando semillas. Hay manipulación espiritual. Y entonces, para eso tenemos esto, donde Dios nos muestra cuál es la verdadera vida que debemos vivir, qué le agrada a Él y cómo podemos abrir nuestros ojos ante la escala de valores que Satanás ha puesto en este mundo. Quien no lea esto, no sabemos cuál es el camino que debemos andar y nos dejamos manipular espiritualmente por Satanás y por los valores de este mundo. No necesitamos un grupo de brujas, no necesitamos aquí que quemen incienso a Baal, no necesitamos aquí que coloquen un niño en el fuego para decir, ¡ay, eso es malo! No, no necesitamos eso. A veces solamente necesitamos empezar a pensar como el mundo piensa y ya somos marionetas de esta escala de valores que Satanás ha puesto en este mundo. Pero nuestros ojos se abrirán ante la palabra de Dios. Gracias, iglesia, pónganse cómodos, vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos a entender el mundo en el que vivimos. Lámpara a nuestros pies es tu palabra, Señor. Tú mostrarás el camino que yo debo recorrer. Tú me dirás, Señor, qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando lea tu palabra será más claro saber en el mundo en el que vivimos. Tu palabra, Señor, dará sentido a mi vida.
Hoy te pido, Señor, que mis pasos, mis manos, mi boca, hablen de tu palabra, piensen tu palabra, obedezcan tu palabra. Lo más importante, Señor, es que tu palabra me ayudará a entender qué hay dentro de mi corazón. A veces nos distraemos por lo que sucede afuera y nos olvidamos qué pasa dentro de nosotros. Pero hay cosas importantes, Señor, que debo cambiar, que debo como formatear mi mente, y ayúdame a entender qué es eso que tengo que formatear. Tú comenzaste la buena obra en mí, Señor, y tú serás fiel en perfeccionarnos. Señor, ayúdame a volver a tu corazón, ayúdame a volver a tu escala de valores y salir de la escala de valores de este mundo, Señor. Yo te pido que me ayudes a estar pegado a ti, a tu palabra. Ayúdanos a recordar el privilegio de tenerte a ti, de ser como el profeta Ezequiel, que da el mensaje porque tú dices y que el mensaje se vive. Señor, ayúdanos a colocar prioridades en nuestra vida. No hay nada más efectivo que comenzar la guerra espiritual reconociendo nuestra necesidad de ti, Dios. Colocamos nuestros pensamientos en tus manos, que tu trono se establezca en mi mente y en mi actuar. Hoy te pedimos por Colombia, Señor, esta tierra que nos has dado. Agradecemos por esta tierra, agradecemos la hermosura de lo que hay aquí, Señor. Agradecemos, Señor, por el Valle del Cauca, por Buga, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que esos hilos que están por encima de esta nación, Señor, tú coloques personas alrededor de nuestros gobernantes que den testimonio de tu palabra, y cada hilo que Satanás está colocando para manipular este país sea cortado en el nombre de Jesús, Señor. Queremos dar testimonio de ti en nuestra vida, en nuestra casa y con quienes nos rodean. Permítanos, Señor, ser portadores de paz. Permítenos vivir tu palabra aquí y ahora. Que el reino de Dios se establezca en mi vida, en mi casa, en mi familia, en esta iglesia, Señor, y en esta nación. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, y abre, Señor, nuestros ojos a tu entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia. Gracias por venir.